Bienvenidos a Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles para que hagan sus comentarios en el canal y así interactuar, ya que sus comentarios son de gran importancia para nosotros. Recordándoles para que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático en el capítulo 19 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, entre los versículos 1 al 10, la palabra del Señor dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, refiriéndose a Zaqueo, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En esta oportunidad vamos a analizar y a extraer de este texto leído, de uno de sus versículos, el fundamento número 12, que yo lo he titulado Guardar el testimonio. Aquí en este pasaje que estamos analizando, según San Lucas 19, 1 al 10, hay dos versículos que menciona acerca de la casa. Dice así la palabra del Señor. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses yo en tu casa. Versículo 5. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 9. Y vamos a observar o estudiar estos versículos que tratan de la casa. El versículo 5 dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces, ¿qué significa, según el versículo 5,
casa se está refiriendo? Se está refiriendo al lugar de habitación donde habitaba Zaqueo con su familia. Se llama casa también al lugar en el cual una persona se siente confortable. A veces decimos, cuando llegamos a un lugar y es muy confortable para nosotros, uno dice, aquí me siento como en mi casa, queriendo dar a entender esa persona que se siente muy bien en ese lugar. Casa puede también definirse como descendencia en cuanto a la familia de una persona, un edificio, una familia, una habitación, una morada o un templo. Podemos extender el concepto de casa al barrio, la ciudad, el país, el mundo o el planeta como tal. En esta oportunidad y para cumplir con el propósito del estudio que estamos llevando a cabo, aspectos fundamentales para la salvación. Este estudio lo he titulado Guardar el testimonio y lo extraemos del versículo 9. Cuando dice el versículo 9, Jesús le dijo, refiriéndose a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Miremos que en el versículo dice, desciende, Zaqueo desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Pero en este versículo 9 le está diciendo el Señor Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ya se está refiriendo a Zaqueo como tal, porque él también es hijo de Abraham. Se está refiriendo a la persona de Zaqueo como ser humano. En este sentido, el hecho de que una persona reciba a Jesucristo como Señor y Salvador quiere decir que esa persona ha abierto su corazón para que en él more el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Aquí la palabra es bien clara. Se está refiriendo a que aquella persona que sinceramente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador ha hecho de su vida, de su cuerpo, el templo y el santuario del Señor, para que aquel magnífico Dios por el Espíritu Santo habite en ese cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios 3, versículos 16 al 17. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en el texto de estudio, en el versículo 9 del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, dijo así,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Se está refiriendo al cuerpo, al ser de Zaqueo, que ha abierto su corazón para que el Espíritu Santo more en él. La palabra de Dios nos, no nos cuenta cómo estaba conformada la familia de Zaqueo. Si él era soltero, al encontrarse Jesucristo con él, a tener ese encuentro con Jesucristo, si era casado. La palabra de Dios no hace énfasis en esto. La palabra de Dios dice es lo que dijo hoy, lo que dijo nuestro Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La vida de Zaqueo se había convertido en la casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Por tanto, Zaqueo debería de llevar y guardar el testimonio como discípulo del Señor Jesucristo en el lugar donde él estuviese y en el rol que él estuviese desempeñando. De esa manera, Zaqueo estaba en la obligación de guardar un buen testimonio delante de Dios y delante de las demás personas. No interesa lo que Zaqueo estaba haciendo. Si él tenía en renta un negocio, él tenía que pagar cumplidamente la renta. Si, si se movía en comprar mercancía y vender mercancía, él debería ser honesto en la compra y en la venta de la mercancía que él negociaba. Si Saqueo estaba llevando a cabo algún estudio, él tenía que ser honesto con sus tareas, con sus exámenes. Si Saqueo llegaba a depender económicamente de otra persona porque trabajaba, Saqueo tenía que tratar de ser el mejor empleado. Saqueo tenía que ser correcto en el pago de impuestos. Saqueo tenía que ser un buen hijo en su casa con sus padres. Si era casado, tenía que ser un buen esposo. Si tenía hermanos, tenía que ser un buen hermano. Saqueo tenía que ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque él era templo y fue templo del Espíritu Santo, porque allí cuando él recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró a su vida y el cuerpo de Zaqueo se convirtió en el templo y en el santuario del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿A cuál casa? A la casa que se llamaba Zaqueo. La palabra de Dios nos dice así en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 y siguientes. Y escriba al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice a esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea fue fundada por el apóstol Pablo y usted lo lee en la carta a los colosenses. Cuando Pablo le envía esa carta a los colosenses, ya en la parte final, y le dice que esa carta también la deben compartir con la iglesia de los de la Odisea. Ahora, en este pasaje que he leído de Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, para el énfasis que tenemos en este estudio, fundamento número 12, guardar el testimonio. En el versículo 21 de Apocalipsis 3 dice, en el Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está tratando a la persona como si fuera una casa, un templo, y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí es donde nosotros confirmamos lo que nuestro Señor Jesucristo estaba refiriéndose acerca de Saqueo cuando dice allí en el versículo 9 del Evangelio según San Lucas 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. El cristiano, aquella persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, esa persona debe guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en su vida y también ser una persona que proyecte a nuestro Señor Jesucristo en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. De una manera integral, esa persona es templo y santuario del Espíritu Santo. Jesucristo es su Señor, su sanador, su salvador, su libertador, y esa persona debe guardar el testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Hoy ha venido la salvación a esta casa, se está refiriendo a Saqueo como tal, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria a Dios. En nuestros tiempos, hombres y mujeres que decimos ser cristianos, nosotros tenemos que llevar con altura ese rótulo poderoso de que somos hombres y mujeres seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de dar mal testimonio en algún aspecto, en ningún aspecto. Nosotros debemos estar y ser personas que se caracterizan por ser
de un orden y un comportamiento especial, y donde quiera que nosotros estemos, debemos hacer la diferencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre Celestial por sus discípulos, allí en el Evangelio relatado según San Juan, nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos, Él le dice al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, capítulo 17, según San Juan, entre los versículos 7 al 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estar nosotros, ser ministradores del poder y la autoridad del Señor Jesucristo en medio del mundo, en medio de tantas situaciones en que se vive ahora. En estos últimos tiempos, nosotros nos levantamos como hombres y mujeres que testifican que Jesucristo vive en nosotros, que nuestro cuerpo es templo y santuario del Espíritu Santo. No, hombre y mujer que me escuchas, si eres cristiano, no al adulterio, no a la fornicación, no al alcohol, no a la droga, no a toda situación que quiera desviarte del camino, no al odio, a la amargura, al resentimiento, a la ira, al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, no a la depresión, a la angustia, a la soledad, a la tristeza. Todo esto no hace parte de la vida de una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador en su vida. No al robo. Una persona cristiana debe guardar el testimonio, porque su vida es templo y santuario del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos casa y santuario del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y vamos hacia adelante declarando la victoria siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros nos toca poner en riesgo muchas situaciones que nosotros quizá anhelamos, pues tenemos que perder muchas veces, pero por ganar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque al final Él nos dará la victoria en todo
lo que nos pueda pasar. Si el mundo se opone contra nosotros, al final el Señor nos da la victoria. Pero no podemos nosotros confabularnos con el mal en ningún tipo de situaciones, porque el Señor es el que guía nuestro diario caminar. Guardar el testimonio. Amén. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Guardar el testimonio. Zaqueo se había convertido al recibir a Cristo como Señor y Salvador en el templo y santuario del Espíritu Santo. Y ya Jesucristo le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a la vida de Zaqueo, porque él también es hijo de Abraham. Amén. Vamos a orar por esta enseñanza que en esta oportunidad el Señor ha traído por el Espíritu Santo, fundamento número 12 de aspectos fundamentales para la salvación, guardar el testimonio. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque para siempre y desde siempre es y será tu misericordia. Gracias por esta tu palabra que nos recuerda que somos templo y santuario del Espíritu Santo y que en cualquier situación que estemos viviendo debemos guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No hablar mucho, sino demostrar que somos personas diferentes en medio de la contaminación espiritual en que hoy vive el mundo. Que seamos testimonio de nuestro Señor Jesucristo en cualquier actividad, en cualquier rol que nosotros desempeñemos, que las personas nos vean a nosotros como referentes y que puedan decir, yo quiero vivir como ese hombre, yo quiero vivir como esa mujer, porque queremos vivir como Jesucristo vivió. Él es el referente mayor que nosotros tenemos, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13, seguir la estatura de todo varón perfecto, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.